Bueno, pues vamos a hablar hoy de Dolor y Gloria, esta película de Almodóvar de hace unos 6 7 años, de las más recientes que tiene. Una película que dentro de su filmografía podemos decir que son de estas, de cuando un director ya veterano pues ha contado ya muchas cosas en el cine y pues sus películas empiezan a ser ya más como nostálgicas y en este caso incluso autobiográficas. Y vemos que Almodóvar pues tanto en esta como en la última que ha hecho, la de Amarga Navidad, son películas en las que de alguna manera él se expone abiertamente y de hecho se mete incluso caña por momentos, podemos decir. En Amarga Navidad veíamos en ese personaje que se parece a él al final como pues era autocrítico consigo mismo, y Almodóvar, que le va mucho la metáfora, pues aquí directamente básicamente se ha hecho una autobiografía cambiando los nombres y que el protagonista interpretado por Banderas en vez de llamarse Pedro se llame Salvador. Lo que es lo demás, digamos que la historia, si conocéis un poco cómo es la vida de Almodóvar, vais a ver que está llena de semejanzas y no es casualidad, obviamente. Ya sabéis que Almodóvar tanto dirige como guioniza sus películas, es un Clint Eastwood de la vida en ese aspecto. Y pues aquí de nuevo pues vais a, como siempre, a tener su estilo muy marcado. De hecho aquí visualmente la película tiene cosas bastante chulas. La verdad que a nivel de ritmo mola mucho porque es una película que es puramente de diálogos, no es una película que tenga escenas frenéticas ni de acción ni nada. El cine de Almodóvar no suele ser así, pero están tan bien escritas en general las películas que hace que, o sea, no te esté contando a lo mejor una super historia de base, pero te mantenga enganchado por los diálogos, por la forma de ser de sus personajes. Siempre tiene mucho carisma. Aquí Banderas, la verdad que está increíble. Tiene el protagonista una especie como de dolencias físicas que tienen mucho que ver luego con lo emocional, que hace que sea, digamos, bastante rígido a la hora de moverse, y la verdad que durante toda la película tú te piensas que Antonio Banderas tiene problemas de espalda y de todo, porque el tío, la verdad, lo hace muy bien. De hecho, cuando a un actor no le reconocéis mucho en las películas, suele ser porque está muy bien actuado. Hay veces que no se le reconoce por maquillaje, pero aquí Antonio Banderas no lleva maquillaje ni nada, simplemente va vestido muy del estilo Almodóvar, podemos decir, pero es básicamente la interpretación. Yo aquí la verdad no veo a Antonio Banderas, veo una representación de Pedro Almodóvar muy clara, desde la voz hasta los gestos, la forma de andar, la actitud, o sea, absolutamente todo. Y digo que es muy autocrítico porque aquí vemos una imagen de Almodóvar que para nada está edulcorada. El personaje, en este caso es Salvador, el protagonista, veremos que tiene problemas pues de alguna manera con las drogas, y te cuentan un poco pues ese amigo que tiene de hace tiempo, que es interpretado por Asier Echeverría, que interpreta a este Alberto. Pues es el personaje, como que hace años hicieron una película juntos, el Alberto este era el actor y el Salvador pues obviamente el director, como que hacía más de 30 años que no se veían y como que iban a reponer una de sus pelis más míticas, Retoma el contacto. De alguna manera entra como en el mundillo de las drogas también. El de normal toma muchos ansiolíticos y un montón de cosas por todas las dolencias que tiene, entonces también al final las pastillas acaban siendo otro tipo de droga, podemos decir, pero esto ya estamos hablando de drogas de las fuertes, de caballo, heroína y demás, y vemos al personaje prácticamente casi toda la película medio fumado, y entre porro y porro podemos decir que vamos a ir viendo un poco los flashbacks donde veremos su niñez y su infancia, sobre todo más bien desde que era pequeño, como viene de una familia pues muy humilde de La Mancha, podemos decir que era, y la que va a ser su madre en la película es pues obviamente su actriz fetiche, Penélope Cruz, actriz que siempre está ligada a él. Y eso que siempre se dice que Almodóvar es un tío difícil, o sea, en el sentido de que los actores todos quieren trabajar con él porque es Almodóvar, pero luego suele ser un tío que tampoco es que sea, vamos, tiene esa fama de, al ser muy tiquismiquis y tal, pues bueno, que suele ser complicado, y hay veces que hay actores, porque ya sabéis que el ego, siempre ego y ego luchan entre ellos y no suelen acabar bien, pero Penélope Cruz es una actriz que ha sabido moverse con Almodóvar y de hecho le saca Pedro Almodóvar lo mejor a Penélope Cruz. A mí Penélope Cruz siempre me pasa que en las películas estas yankees no me gusta sus personajes, no me les creo, no me gusta ella, la noto muy artificial, pero en cambio luego dentro del cine español suele estar mucho mejor, se nota que es más su terreno y está más cómoda, y las mejores interpretaciones que tiene casi las tiene con Pedro Almodóvar, entonces no es casualidad que sigan trabajando juntos, y aquí pues va a hacer un papel bastante bueno de lo que es su madre, de cuando pues, él era niño, este Salvador, digamos. Todas las escenas de los flacos están fenomenal. Hay la última escena de la película, este tipo de escenas de cine dentro de cine, que a lo mejor te hace ver toda la película de otra manera cuando luego la estás analizando, pero realmente creo que es más metafórico. Esto solamente lo vais a entender los que hayáis visto la película. Yo creo que ese último plano es más metafórico un poco, me gusta mucho Almodóvar, no quiere decir que todas las escenas que hayamos estado viendo de esos flashbacks sean así, pero bueno, es un detalle que además para acabar la película es como que muy redondo, o sea, es un final que dices, no sé, me gustó bastante, muy sutil pero muy guay. Todas las escenas de los flashbacks de verdad están súper bien, Penélope Cruz está muy bien, el niño que han elegido para hacer de este Salvador Junior, podemos decir,
la verdad que fenomenal. Y luego ya pues la película nos va a ir contando un poco lo que es este personaje, cómo se va encontrando. Veremos que está ahí muy enganchado al tema de las drogas, los personajes del pasado, sobre todo al final lo que va a la película, como suele ir un poco el cine de Almodóvar, siempre son los fantasmas del pasado. De alguna manera su madre pues obviamente va a ser muy protagonista también, porque en esto, digamos, cuando la trama está en la actualidad, aparecerá también su madre de mayor. Y bueno, ya sabemos que su madre siempre ha sido, pues, esa mamiti siempre ha tenido de alguna forma Almodóvar. Y aquí, pues, obviamente, de nuevo, va a estar representada. Me gustan mucho los diálogos que tiene con la madre, porque además hay escenas que hablan de no nos gusta cómo nos representas en las películas, no quiero aparecer yo en tus películas, tal. No sé si serían conversaciones literales que tendría con su madre, pero luego no le ha hecho ni caso, porque Almodóvar siempre la figura de la madre la tiene de alguna manera. De hecho, ya en la última Amarga Navidad era en plan muy autocrítico, en el sentido de que hay un personaje que literal le decía que dejara en paz a su madre ya, o sea, que no puede estar siempre en todas sus películas, en todas sus historias. No sé, está muy bien, porque además tú ves esos diálogos y molan, pero luego piensas, es que lo ha escrito el propio Pedro Almodóvar la película, o sea, es él mismo el que se está de alguna forma criticando. Y aquí pues vemos esos diálogos que seguro que cuando lo estuvo escribiendo, pues obviamente se basaría en diálogos reales que tendría con su madre de alguna forma, se nota mucho. Esta es que sin duda es la película más descarada autobiográfica que vais a ver. O sea, si queréis ver un poco cómo era la vida de Almodóvar, no sé a ciencia cierta si era el 100% de lo que vemos es literal, pero estoy convencido que un 95% sí, la verdad. Y ese personaje, por ejemplo, que aparece como un antiguo amante que tuvo y demás, que está interpretado por Leonardo Staraglia, que también le vemos en Amarga Navidad, que es un actor que ha aparecido en varias películas, y ese momento que tiene también es como el momento además donde él de alguna forma se vio reflejado, o sea, porque como que lo que te cuentan es que de alguna manera lo dejó con esta antigua pareja que tuvo, porque estaba muy enganchado a las drogas, como al caballo y demás, y era como que le daba repulsión y rechazo. Y claro, en el momento que se reencuentran, es el propio Salvador el que se encuentra siendo ese drogadicto de alguna forma, no drogadicto ahí con la baba cayendo, pero no deja de ser ahí, que está ahí con muchos chutes y tal. Y ese reencuentro con el amante es clave en la película para luego el cambio que se va a generar en el personaje. Y bueno, más cosas que ocurren que tampoco las voy a spoilear por si no la habéis visto, pero no sé, el desarrollo de la peli dura cerca de 2 horas, pero a mí por lo menos me entretuvo desde el principio. Y la verdad que si conectas con los personajes y sobre todo eres consciente de cómo el propio director aquí está exponiéndose y contando su historia utilizando, pues como es el cine al final, utilizando otros personajes con otros nombres, pero básicamente representando su vida, la verdad que tiene que ser una experiencia muy, muy chula el decir, voy a hacerme una autobiografía de alguna manera, voy a coger X actores que interpreten a personajes de mi familia, por ejemplo, y a ver lo que sale. Y es un poco este Dolor y Gloria, básicamente. Entonces hay que ver la película en ese aspecto. Sí que es cierto que si no habéis visto nunca nada de Almodóvar, a lo mejor no conectáis tanto en general con el tipo de cine que es, o sobre todo la historia, aunque creo que es una historia que de por sí funciona bien, pero es verdad que mola más comparar esos paralelismos con lo que se sabe un poco de cómo es Almodóvar en la vida real para que la peli sea más disfrutable. Y bueno, si no habéis visto nunca ninguna peli de Almodóvar, yo la que más os voy a recomendar siempre es la de Volver, porque es la que más me gusta. Hace un montón que no la veo, es cierto, pero son de esas pelis que no sé si te quedan en la mente. Y era la verdad, a nivel de guión, como en general suelen ser sus pelis, está bastante bien. Y es de esas películas que, incluso aunque no seas fan de Almodóvar, es una peli que suele gustar. Entonces, si no habéis visto nada de Almodóvar, recomendaros esa película. Y esta Dolor y Gloria, la verdad que es una película que creo que funciona bien por sí sola. Es de buena calidad, la verdad. O sea, me gusta, por ejemplo, más que Todo sobre mi madre, que es la más mítica que tiene, y otras películas que ha hecho. Pero la verdad que, bueno, dentro del cine de Almodóvar es de las que más me gustan, y es una película que, además, Antonio Banderas, ya digo, hace un papel brutal. En general, los actores que trabajan con Almodóvar interpretan muy bien sus papeles porque están bastante bien escritos. Y luego a nivel de dirección son esas películas que ya os digo, no están ocurriendo cosas estrambóticas de estas típicas de estímulos visuales que te hagan estar enganchado, pero puramente por los diálogos y el estilo de cómo es la película hace que te quedes viéndola. Y al final, pues bueno, de alguna manera, si conectas con la historia, pues es incluso emotiva en muchos momentos, la verdad. Y es una película que hacía mucho que no veía, la volví a ver hace poco y por eso os hago un poco la crítica. Es que gana incluso con el revisionado, ¿eh? Son de esas películas que cuando la ves un momento me gustó bastante, pero volviéndola a ver te das cuenta de ciertos detalles nuevos y funciona como, vamos, como un reloj. Es una película que si os gusta el cine de Almodóvar es obligatoria de ver, y si no habéis visto nada de Almodóvar, pues yo siempre, antes de recomendaros cualquiera de sus pelis, si no habéis visto una película de, por ejemplo, como la última que hizo, sí que os recomiendo ver cine de Almodóvar. Pero bueno, si no habéis visto nada de Almodóvar y queréis empezar con esta película, tampoco es una mala opción, ¿eh? O sea, no es para nada mala opción, porque como película en sí funciona muy bien, pero si conocéis el cine de Almodóvar, creo que la vais a disfrutar un poquito más, en mi opinión. Esta es un poco mi crítica
película de Dolor y Gloria, una película, pues lo dicho, bastante redonda en su estilo, en su forma, y que bueno, en su momento Antonio Banderas estuvo nominado a los Oscars, competía con Joaquin Phoenix. Yo entiendo que ese año era muy complicado, había nominados fuertes, pero si hubiera ganado el Oscar, la verdad que habría estado muy bien dado, porque al igual que Joaquin Phoenix es Joker o en esa película, aquí notas de verdad que Antonio Banderas no es Antonio Banderas, no está haciendo una interpretación de sí mismo, es una transformación de personaje muy buena y es una actuación espectacular. Lo dicho, si os ha gustado esta crítica, pues apoyad el vídeo con un like, que ayuda muchísimo, compartidlo con vuestros amigos. Si no lo estáis y no me conocíais, os invito a suscribiros al canal y, más importante aún, activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.